detectado en México. En el corto plazo no habrá regreso a la normalidad escolar, alertó la Conferencia del Episcopado Mexicano al llamar a humanizar la educación con un gran acuerdo entre padres de familia, maestros y autoridades educativas a fin de mantener el cuidado integral y de aprendizaje de las próximas generaciones. La propuesta del episcopado es impulsar la creatividad, así como las acciones de solidaridad, atención y cuidado de espacios comunitarios para educar en medio de la pandemia. Le agradezco mucho al padre Eduardo Corral, secretario de Pastoral Educativa y de Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que me tome la llamada para hablar de ello. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo le va? Muy buenos días, Pascal. El agradecido soy yo, saludando a toda la audiencia. Estoy a sus órdenes. ¿Cómo se resuelve o qué ideas habría para resolver pues este dilema de mantener seguros a los niños y a los maestros de los niños y también pues a las familias donde viven los niños y al mismo tiempo pues que no pierdan ese aprendizaje tan necesario en su formación? Lo dice muy bien, Pascal, y eso es precisamente el enfoque que le están dando los señores obispos. Los señores obispos afirman que en el corto plazo se ve muy difícil que podamos regresar a la normalidad escolar. Por eso, haciendo eco de nuestro queridísimo Papa Francisco, están llamando a hacer un pacto educativo. En México tenemos el grande vicio de pensar educación y reducirlo al ámbito meramente escolar. Uh-huh. Sin embargo, la educación es tarea principal de los padres de familia y de la sociedad toda, inclusive los medios de comunicación, las iglesias, los centros de cultura, de deporte, todas las relaciones humanas tienen que educar. Por eso los obispos piden y señalan que es urgente salir al encuentro, al acontecimiento educativo, no importando tanto el marco institucional. Es decir, todos nos tenemos que volver en educadores, todos tenemos que estar atendiendo, y el verbo que más me gusta que utilizo, lo ha sacado en distintas encíclicas, Fratelli Tutti, Laudato Si, cuidar a los niños. Es decir, estar en una constante y permanente atención a los niños. Hace ratito en su programa escuchaba a una nutrióloga que hablaba de la ingesta necesaria diaria de alimento. Y yo decía, cierto, pero también el niño necesita una ingesta cotidiana de afecto, de cuidado, de información, de juego, de contacto. Uh-huh. Y es ahí en donde estamos viendo la gran crisis de la niñez, de los adolescentes y de la juventud. Dígame una cosa, padre, me imagino que en la conferencia del Episcopado Mexicano habrán evaluado cómo va el programa Aprende en Casa, que ha sido, digamos, el pilar del aprendizaje en estos tiempos de pandemia. ¿Cómo lo evalúan? ¿Qué cambios sugerirían que se le hicieran o qué agregados sugerirían que se le hicieran? En el punto 2 del mensaje, de las propuestas de los señores obispos, señalan muy claramente que los medios de comunicación, radio y televisión han sido útiles. Sin embargo, necesitamos pasar hoy al acontecimiento educativo, es decir, el espacio educativo, la comunidad educativa. Nosotros pensamos que un medio que es solamente unidireccional, pues es lo posible y es lo que las autoridades pudieron ofrecer. Sin embargo, a un año de esta pandemia, tenemos que ser capaces de organizarnos de otra manera. Tenemos que dar respuestas distintas, mucho más en pequeñas comunidades. Inclusive los obispos llaman y piden que las escuelas puedan ofrecer espacios educativos, asesorías, acompañamientos. Lo señalan muy bien, analizando la realidad. Nosotros conocemos, porque tenemos 97 diócesis en el país, la realidad en su conjunto, y sabemos que hay áreas en donde se podría empezar a regresar, no a una normalidad educativa, pero así a una atención y a un cuidado de los niños. El niño necesita el rostro, su espacio, la asesoría, el trabajo, el reconocimiento, su persona,
en fin. ¿Van a buscar un diálogo con autoridades educativas para tocar estos puntos? Por supuesto que sí, siempre estamos en diálogo con las autoridades educativas en esta disposición, como dice el Papa, de diálogo y encuentro, buscando el bien, la unidad, no el conflicto, buscando entender el todo y no solamente la parte. Esto me parece muy importante, Pascal, el comunicado. Los obispos empiezan diciendo, frente a los desafíos sistémicos que nos presenta la pandemia se tiene que pensar en todo su conjunto. Por eso los obispos dicen, las estrategias sanitarias tienen que estar incorporando las emergencias educativas que tenemos hoy, así como la cuestión económica y la cuestión política, la cuestión social. Pensamos que la pandemia está siendo manejada de manera muy centralizada, pero sobre todo bajo solamente una visión o una emergencia de salud. Sin embargo, hoy la emergencia tiene muchos rostros y la emergencia es un todo que no podemos fragmentar. Pues, padre, vamos a estar pendientes de este tema. Le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. El agradecido soy yo, que esté muy bien, saludos y gracias por este espacio. Gracias, Eduardo Corral Merino, es secretario de Pastoral Educativa y Cultura en la Conferencia del Episcopado Mexicano. Son